Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, les saludamos cuando son las 12 en punto con 9 minutos de este miércoles 5 de agosto del año 2020. Perdón por el retraso, tuvimos alguna contingencia que resolver aquí de telecomunicaciones. Pues les saludamos cuando ya llega la medianía de esta semana y hay temas interesantes. Es inevitable seguir pensando qué va a ocurrir, qué va a ocurrir en el día después, de lo que ha ocurrido en Beirut, que es un tema interesante. Las imágenes han sido espectaculares. El saldo de muertos se eleva a más de 113. El número de desplazados, de gentes que experimentaron esta explosión en varios, aproximadamente 10 kilómetros a la redonda, suman ya decenas de miles de desplazados que vieron cómo sus hogares pues quedaron semiderruidos y hay decenas, miles de heridos, casi 4.000 heridos de diversa consideración. Y la pregunta que todo el mundo se sigue haciendo, ¿esta fue un atentado o fue un accidente? El gobierno insiste en que se ha tratado de un accidente, pero claro, hay que tener en cuenta que Beirut es una ciudad tan propensa a las conspiraciones terroristas, palaciegas y a los atentados, que es difícil quedarse tranquilos o convencidos con una sola explicación. Además, hay que tener en cuenta que se esperaba que se diera a conocer el fallo contra el asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri, y hoy mismo se dio a conocer que esta sentencia se va a posponer, esta sentencia que apunta hacia gente de Hezbollah. Trataremos de hablar esto con detalle y vamos a hablar también de lo que ha ocurrido en Colombia. No cabe duda que la detención, el arresto domiciliario de Álvaro Uribe puede marcar un antes y un después en la historia reciente política de Colombia. Un país que salió realmente de una forma muy complicada, trompicones podría decirse, de la guerra contra el narcotráfico, de la guerra entre paramilitares, y la guerra de castas políticas que prácticamente podría estar detrás de esta nueva historia. Vamos a hablar con un periodista, con un gran amigo periodista colombiano de Radio Caracol, que nos va a dar su punto de vista sobre qué tiene que ver esto, la detención de Álvaro Uribe, que como ustedes saben fue un presidente que de alguna manera se alineó con el presidente Felipe Calderón en la lucha contra el narcotráfico. Muchas de las elecciones aprendidas por Colombia fueron adoptadas por México. Bien es cierto que no solamente por decisión de Álvaro Uribe o de Felipe Calderón, sino por decisión de Estados Unidos, que convirtió a Colombia en su laboratorio de experimento para combatir al narcotráfico. Vamos a hablar de eso. Y vamos también a hablar de una cosa insólita que tiene que ver con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha justificado gran parte de su política económica a partir de las declaraciones del Papa Francisco, ¿no? Y es interesante porque personajes como el arzobispo Sandoval Íñiguez, que ha acusado a México, al gobierno del presidente Felipe Calderón, de Felipe Andrés Manuel López Obrador, de querer llevarnos al comunismo, pues ahora ¿qué va a decir Suárez Íñiguez, el señor Sandoval? En fin, y así iniciamos esta primera edición, queridos amigos. Ayer no pudimos hacer la segunda edición porque hemos tenido que estar resolviendo temas relacionados con la estancia de nuestra hija aquí en México. Son trámites que hemos estado cumpliendo. Le hemos acompañado porque, a pesar de que ella es mexicana, y también es estadounidense, pero tiene muchísimos años
que no conoce, no sabe muy bien cómo moverse en la Ciudad de México. O sea, es que andamos nosotros en los tiempos que tenemos, le estamos acompañando a hacer varios trámites que requiere hacer. Y por eso no pudimos transmitir la segunda edición, les pedimos una disculpa. No sé si seremos capaces de cumplir también hoy con la segunda edición, es muy posible que no. Ya veremos si se nos da, si tenemos el margen suficiente lo haremos, pero que sepan, les ofrecemos una disculpa por eso. Y aquí está también nuestra querida productora Lourdes Salas, conocida mejor por todos nosotros como Hildy. ¿Cómo estás, querida Hildy? Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Y saludamos a nuestros amigos, a Toxlick, San. ¿Cómo estás, amigo? Don Philip de Becker, queridos amigos. Mercedes Morales, ¿cómo estás? Desde Houston. Dice a Toxlick, ese Cayetano se anda portando mal. Sí, es tremendo, no te imaginas, ¿eh? Es un chorizo, como dicen en España. Ahorita me acordé de la rayuela de la jornada de hoy, que el presidente, el rey Juan Carlos se había convertido en un chorizo. Pues así le decimos a nuestro Cayetano, es un chorizo, porque todo lo que está sobre la mesa lo roba. En fin, es tremendo. Joliquimes, buen día, Hildy y Jaime, ¿cómo están? Pachi Pachi y Felipe Parker, 2.570 toneladas de, exacto, es lo que causó esta enorme explosión. María Zambrano, ¿cómo estás? Don Manuel Casas dice, Jaime, es cierto que se acaba de pasar otra explosión, pero ahora en Emiratos Árabes, no es, sí, pero es una fábrica y no de las mismas dimensiones este incendio en los Emiratos Árabes, o sea, nada que ver con lo que ocurrió ayer en Beirut. Dice, ¿tú crees que la explosión de Beirut fue realmente un accidente o alguien ayudó a la causa? Pues es lo que miren, yo creo, francamente, es que esto está muy raro. Francamente, o sea, eh, caben las dos posibilidades, porque es cierto que cuando tienes a un gobierno como el libanés, que está inmerso en una crisis profunda, económica, política, ha habido manifestaciones todos los días, ya no existen recursos ni siquiera para mantener a los soldados, han entrado, y además acuérdense de una cosa, Líbano y Beirut se han convertido el último reducto de muchos refugiados que han huido de Siria, que han huido de Irak. Entonces, imagínense, entonces entre refugiados, crisis económica ¿Y Hezbollah? y Hezbollah, y yo creo que lo que ocurre hoy es muy interesante y entonces cabe pensar en la posibilidad de que en medio de esta crisis el gobierno haya sido negligente en la salvaguarda de estas toneladas de este material que es utilizado como fertilizante, pero también es utilizado para fabricar bombas caseras. Entonces, cabe esa posibilidad. Sin embargo, no hay que olvidar que está pendiente la sentencia contra miembros de Hezbollah y Hezbollah tiene una presencia muy importante y yo no descarto incluso que detrás de esto pueda estar Israel. No lo aseguro, pero es muy posible que puedan estar los servicios de inteligencia israelíes. Israel siempre ha sido un país que ha jugado y mucho con la división de todos sus vecinos. Es su mejor divisa para seguir expandiéndose, para seguir controlando, para establecerse como una hegemonía política y militar. Así es que hay múltiples posibles explicaciones, pero vamos a irnos primero paso a pasito. Vámonos por lo pronto con la tesis del accidente. Ahorita lo vamos a abordar. Antonio Casayer, no pasaron la noche, no, comentábamos que tuvimos cosas que atender y es posible que esta noche tampoco lo hagamos porque estamos resolviendo temas de mi hija que no conoce bien la ciudad porque ella ha vivido toda su vida fuera de México, vivió en Europa con nosotros y luego se fue a Estados Unidos, es ciudadana de Estados Unidos y casi no conoce la Ciudad de México, entonces somos sus lazarillos, les estamos acompañando a todos lados. Dice, exacto, Quetzo. Doña Xochitl Leticia, muy buenos días, querida Xochitl. Doña Julia, ¿cómo están? Primero es la familia, así es que no se preocupen. Sí, gracias por su comprensión. O sea, la verdad es que es una gozada como padres tener a nuestra hija que, ¿saben a qué edad se fue de nosotros?
Se fue a los 19 años. A los 19 años. Y entonces hoy regresa así por una temporadita porque la situación en Florida está horrorosa de los contagios. Entonces de su trabajo le han permitido trabajar desde aquí, desde México. Entonces la estamos disfrutando. Mi hija ya tiene 40 años. Entonces es una gozada estar con ella. El caminante, ¿cómo estás? Doña Eda Jiménez, ¿cómo estás? María Zambrano, curioso, en extremo estúpido que almacenes de nitrato, fuegos artificiales tan cerca y para colma a los lados de los hilos de grano. Efectivamente. O sea, Sí, se han quedado sin grano. Y se han quedado sin grano. Esa es una crisis más que tienen ahora. Ajá. Adriana Soriano, ¿cómo están? Llegaste a tiempo. Philip de Berker. En 1980 los delirios usaron mucho este fertilizante, efectivamente. Eda Jiménez, qué alegría escucharles. Hoy no hay junta de trabajo a esta hora. Perfecto, perfecto. Antotli, tendría que haber explotado de manera secuencial conforme el incendio avanzaba. De ahí que el hecho de que fuese una explosión tan grande hace ver cómo provocado. Hay varias teorías, ¿sí? Manuel Casas, yo pienso lo mismo. El caminante, no dudes, Jaime, claro que Israel son muy perversos y abusivos. Gran ejemplo de unión familiar. Muchas gracias, Luz Dolores. Gracias por su comprensión, de verdad. Lo que pasa es que ya saben que vivimos épocas interesantes en que los imprevistos son así. O sea, pero en este caso es un imprevisto agradable tener. Yo le sigo diciendo a mi hija, que ya tiene 40 años, le diciendo, es mi niña. Y al doctor, que es una cosa inmensa, una cosa así, me lleva varios centímetros de altura, es médico psiquiatra, mi hijo, pues también es mi niño, o sea, son mis niños. Yo tengo a veces nostalgia por mis pequeños cuando eran unos granujas, me daban ganas a veces de aventarlos por la ventana. La familia por encima de todo. Bueno, vámonos a ir por partes, por el tema del Líbano. Resulta ser que pues todo el mundo ha empezado en esta labor de hacerle al investigador chino, al inspector chino, de cómo pudo haber sido. Y ayer mismo Donald Trump aseguraba que según sus asesores del Pentágono le han dicho que eso no fue solamente nitrato, sino que también que había sido una bomba. O sea, todo el mundo entonces hoy mismo pues empezaron a ya aparecer varios informes de cómo pudo haber sido, qué podría estar detrás de todo esto. Y entonces pues lo cierto es que pues no, hay varias explicaciones. La secuencia de la explosión, como bien decían, bueno, es que hay secuencias que dicen que, porque primero, por los videos que se han visto, primero fueron los fuegos artificiales y luego fueron las explosiones. Entonces, esto podría efectivamente corresponderse con con esta teoría, la teoría de que primero fue la explosión de los fuegos artificiales y después la explosión, fueron dos explosiones contiguas, una detrás de otra, dos secuencias de explosiones. Entonces hemos visto cómo ayer, hoy ya casi la noche allá en Beirut, el presidente Michel Aoun fue a hacer una inspección del puerto donde fue la explosión y han sido arrestados por lo pronto los responsables de estos almacenes donde se estuvieron almacenados durante 6 años. Los explosivos, bueno, este material no, los explosivos, los fuegos artificiales. Ajá. Entonces, las imágenes, miren ustedes, es brutal la destrucción. Entonces, nadie se explica cómo es posible que el gobierno haya permitido que estas toneladas de este material, que es altamente explosivo, haya quedado abandonado y además almacenado junto a fuegos artificiales, ¿no?
Si esta hipótesis es la correcta, pues imagínense, tiene que haber rendición de cuentas y el gobierno ha comenzado por arrestar a quienes eran los responsables de mantener en custodia este material. Entonces, esa es la primera teoría. Y en el flanco político resulta interesante que este escenario de la destrucción, que muchos ya dicen que es como el apocalipsis, haya sido contemplado por el hoy presidente Michel Aoun. Michel Aoun durante toda su vida fue un militar cristiano maronita que se enfrentó a las tropas sirias que ocuparon el Líbano, más de 40,000 tropas, y por eso les digo que es muy difícil descartar algo tan pronto. Michel Aoun hoy es presidente y es anciano, estuvo exiliado en París cuando finalmente derrotaron a sus tropas los sirios, no consiguió expulsar del Líbano a las 40,000 tropas que manejaban ahí los sirios. Pero claro, como ahora Siria pues ya se vio obligado a abandonar el territorio libanés, sino que además Siria está enfrentando una crisis política y económica sin precedentes, el Líbano intenta reconducir su destino como nación verdaderamente independiente, pero siempre esto es muy complicado porque tras el vacío político que ha dejado Siria, pues ha entrado Irán con su brazo político y armado de Hezbollah, que además es enemigo jurado de Israel. Entonces, si ustedes empiezan a hacer suma de alianzas, de historias, de asesinatos, de genocidios, incluso como el de Sabri Chatila, se van a dar cuenta que no es fácil encontrar una explicación sencilla como la que intenta ofrecer el gobierno del Líbano, que fue un accidente, simple y sencillamente. Pero ellos se han empeñado en demostrar o en decir que esto es la explicación de la más sencilla explicación, pero pues todo el mundo duda. Entonces yo creo que es comprensible la duda, yo creo que incluso es hasta obligada esta duda, y coincide, fíjense, con hoy desde la Haya, donde se iba a emitir un veredicto. El Tribunal Especial para el Líbano anunció este miércoles que tras las explosiones del martes en Beirut, decidió aplazar la lectura de la sentencia en el juicio de 4 hombres acusados de participar en 2005 en el asesinato del ex primer ministro libanés Rafik Hariri. El anuncio del veredicto previsto para este viernes se aplaza hasta el 18 de agosto por respeto a las innumerables víctimas, declaró en un comunicado el tribunal con base en Holanda. Hay que tener en cuenta que los acusados todos han pertenecido a Hezbollah. Entonces, ¿realmente se trató de un accidente? Sí, porque lo más inquietante es que se desconocen todavía las razones que llevaron a la explosión del fertilizante. O sea, se sabe que estaba ahí, sí, mal almacenado, pero debió de haber un detonante y todavía eso no se acaba de entender. ¿Cómo fue que pasó? Y bueno, también es muy prudente mencionar que estas detonaciones que afectaron a la capital libanesa dañaron la mitad de la ciudad, o sea, no solo las calles aledañas, sino que la mitad de la ciudad. El avalúo de las pérdidas rebasa los 5,000 millones de dólares y los 100 desaparecidos, además de los 4,000 heridos y los ya 135 muertos. 135 muertos del último balance. El gobernador de Beirut, Marwan Aboud, dijo este miércoles que el grado de destrucción que sufrió la capital del Líbano ha sido demoledor. De acuerdo con ellos, hay unos 300,000 vecinos que quedaron sin hogar y que están trabajando para proveer comida, agua y vivienda.
a los más necesitados. Dijo Abud a la prensa local que el nivel de destrucción es enorme, que ha recorrido Beirut y los daños pueden elevarse entre los 3.000 y 5.000 millones de dólares. De todas formas, se está esperando una evaluación más precisa por parte de los ingenieros. Cerca de la mitad de Beirut está destruida o dañada. El primer ministro libanés, Hassan Diab, explicó en una reunión con el presidente de la República, Michel Aoun, que un cargamento de nitrato de amonio de 2.750 toneladas sin custodiar fue la causa de la explosión, aunque desconocen las razones que llevaron a la explosión del fertilizante. Bueno, pues esta tragedia que golpea a Líbano, que ya de por sí estaba sumida en la crisis política que nos estabas comentando y económica, una crisis económica de grandes proporciones, ha desatado la solidaridad internacional y les han llegado ya ofrecimientos de envíos de ayuda en avión desde Rusia, Grecia, Irán, República Checa, Francia, Alemania, Reino Unido, la Unión Europea en su conjunto, Qatar, Canadá, Israel y otros estados que llevan tanto alimentos como insumos médicos y personal de rescate. Uh-huh. Este miércoles es el primer día de luto nacional en el país y fue declarado ya en estado de emergencia por 2 semanas. El Consejo Supremo de Defensa libanés decretó el día de ayer a Beirut como zona catastrófica. Sí, este cargamento fue incautado a un barco que iba de Georgia, no de Estados Unidos, Georgia, el territorio georgiano, que estaban, antes formaba parte de, sigue de alguna manera una parte de Rusia, y lo iban a mandar a África, hizo una escala ahí y lo retuvieron. Pero pues claro, ¿cómo retienes un cargamento de más de toneladas de un material que puede ser fácilmente robado y utilizado para actividades terroristas? Pues es que es increíble, inaudito. Bueno, el caso es que les decía que les decía que, pues claro, una vez que se fue, Siria se replegó y hay un vacío de poder, pero claro, ahora todo el mundo está pensando quién puede estar detrás, quién puede ser la mano que está moviendo estos atentados, sin dejar por sentado que hemos dado la versión oficial de que fue una explosión. Pero es muy interesante lo que está pasando. Primero se suspende el veredicto y hoy mismo Rusia está anunciando que va a enviar personal médico y lo que es más, va a enviar un hospital móvil a Beirut es un hospital móvil ruso que requiere una capacidad para es una capacidad que tiene de 50 pacientes y es interesante, los rusos tienen realmente un sistema formidable de hospitales móviles. Yo los vi cuando yo estaba cubriendo la guerra en Afganistán. Vi uno de estos hospitales rusos. Es increíble la tecnología que tienen, porque son hospitales, los sueltan desde aviones Antonov, que son inmensos, los sueltan desde aviones Antonov o pueden llegar por mar, pero en Afganistán los soltaban desde aviones Antonov, que son unas fortalezas voladoras. Entonces cae el hospital, rebota porque es de un material especial, y una vez que rebota empieza a desplegarse solo el hospital. Entonces ya llega el personal militar, médico, y empieza a acondicionar ese hospital que así de la noche a la mañana lo ponen. Son muy buenos los rusos montando este tipo de hospitales. Y no hay que olvidar que la gran presencia de Rusia en Oriente Medio se llama Siria. Esa es la base de operaciones. Son el único país donde Rusia tiene un puerto.
en Siria. Y entonces, pues yo creo que desde ahí van a enviar un hospital, pero eso habla un poco de los movimientos políticos que empiezan a darse en Beirut. Dice Rusia, no, 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 yo voy a llegar antes que nadie, y a ver un momento, por favor, un momentito. Querido, ¿cómo estás? Hola Jaime, ¿cómo estás? Bien, bien, un momentito, ahorita vamos contigo, ¿eh? Listo, maravilla. Entonces, les comentaba que los rusos pues ya llegaron con su hospital y va a ser muy interesante cómo evoluciona este tema allí en Beirut. Oh, ¿qué pasa aquí? Ah, no, un momento. Perdón, que estamos aquí con nuestro amigo. eh, uh, uh. Bueno, Bueno, estábamos hablando, querido, de lo que ha ocurrido en Beirut, de la explosión de ayer. Y aquí tenemos ya en pantalla a un querido amigo periodista colombiano y nos va a hacer el favor de tratar de entender qué es lo que ha pasado. Bueno, ya sabemos lo que ha pasado, más bien de entender lo que ha ocurrido tras la detención y ahora el arresto domiciliario de del expresidente Álvaro Uribe. Él es Jorge Espinosa. Bienvenido a este espacio de No Apto para Cínicos, querido Jorge. Y bueno, la pregunta obligada es, sabíamos que el presidente Álvaro Uribe había denunciado a, a quienes lo acusaron a él. Pero ahora resulta que se le revierten las cosas y ahora resulta que es el acusado, ¿no? Entonces, más allá, ¿por qué no nos platicas un poco los antecedentes para la gente que no esté muy familiarizada con este asunto? claro, José Jaime, me encanta el nombre del programa, además no apto para cínicos. Gracias por la invitación, un saludo desde Bogotá a toda la gente que nos está viendo a esta hora. Y en efecto, José Jaime, aquí lo que ha ocurrido es que el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el único presidente en Colombia junto a Juan Manuel Santos, que vino justo después, que ha ganado una reelección en el país, una figura que ya no existe más porque la Corte decidió tumbarla, ya los presidentes solo pueden presentarse por 4 años y luego tienen que abrir el camino para otros candidatos. Él, que ahora es senador y por eso perdió el fuero que tenía como presidente, senador por el Partido Centro Democrático, él es la figura, digamos, política más importante de ese partido, que es un partido de la derecha en Colombia, está ahora en detención preventiva en una finca que tiene en una región relativamente lejos de Bogotá. Y la historia, en efecto, se remonta a septiembre del 2011, José Jaime. Voy a tratar de hacer como un recuento cronológico no muy extenso para no aburrirlos, Perfecto. pero un parlamentario de la izquierda que se llama Iván Cepeda, de un partido que se llama el Polo Democrático, presentó en la fiscalía una declaración de dos exparamilitares, que los exparamilitares o los paramilitares en Colombia eran un ejército que tenía, digamos, un proyecto político, pero también un proyecto militar para combatir a las guerrillas. Algunos funcionarios del Estado colombiano se terminaron aliando con ellos e Iván Cepeda, estos eran grupos irregulares e ilegales, por supuesto. Este senador, Iván Cepeda, el congresista del Polo, presentó una declaración en la Fiscalía colombiana en la que dos exparamilitares, Pablo Hernán García y el señor Juan Guillermo Monsalve, este segundo nombre es muy importante, decían que el entonces presidente Uribe y su hermano, Santiago, habían participado en la fundación de las Autodefensas Unidas de Colombia en Antioquia,
que es el departamento del que es oriundo Uribe Vélez. Unos meses después, Uribe decide denunciar por falso testimonio y por tratar de, digamos, coercionar testigos al senador Cepeda. Ese mismo año, el senador Cepeda hace un debate de control político en el Senado colombiano, en el que también presenta testimonios de estos dos paramilitares, que decían en efecto que los Uribe Vélez, toda la familia, o buena parte de la familia, tenían relación con los orígenes del paramilitarismo en Colombia. Y finalmente, en el 2014, el ahora senador Uribe va hasta la Corte Suprema de Justicia y decide presentar una denuncia contra el senador Iván Cepeda. Y como tú bien dices, la paradoja de todo este proceso es que lo que empezó siendo como una investigación contra Iván Cepeda por cuenta de la denuncia de Uribe, termina hace 2 años, en el 2018, en febrero, dando la vuelta, y la Sala Penal de la Corte Suprema decide cerrar la investigación contra Cepeda y compulsar copias, que no sé cómo le dirán en México, pero pasar ese documento para que otra sala de la Corte Suprema investigue no a Cepeda, sino a Uribe, por lo mismo por lo que Uribe denunciaba a Cepeda. No sé si eso queda claro. Sí, sí, La sí. Corte parece determinar que quien está, o tiene por lo menos la sospecha de que quien está tratando de influir sobre los testigos, manipularlos, es el senador Álvaro Uribe. ¿Hasta ahí estamos claros? De acuerdo. Ahora, todo el mundo sabe que el actual presidente Iván Duque es de alguna manera gente de Álvaro Uribe. ¿En qué meten aprietos al presidente Duque? Difícil porque han pasado aquí varias cosas. Desde antes de la decisión de la Corte Suprema, el día de ayer, más o menos a esta misma hora, cuando la Corte determina que hay suficiente material probatorio para que el senador Uribe esté recluido en su casa, tenga casa por cárcel, para que el proceso continúe. Uribe no está condenado por ahora, es importante decir esto, Uribe no ha sido vencido en juicio ni ha sido absuelto, el proceso simplemente va a seguir, van a recaudar pruebas, presentarlas y eventualmente se determinará si él tiene que ir a juicio. El presidente Iván Duque, antes de esta decisión, apareció en varios medios de comunicación, porque se cumplen 2 años de su mandato, diciendo que él esperaba que el senador Uribe se pudiera defender en libertad. Algunos en Colombia han considerado que eso es una intromisión del poder ejecutivo en la rama judicial, y aquí, como en México, tendría que haber, como buen Estado de Derecho, separación de poderes, y que esa es una presión indebida para los jueces que tenían que determinar qué sería de la suerte del senador Uribe. Lo pone en ese aprieto, en tener, él debe sentir que tiene que salir a apoyar a su jefe político, porque si no lo hace, se le vería como un traidor, digamos, a las causas políticas del senador Uribe, que son las mismas banderas, más o menos, que defiende Iván Duque, el hoy presidente. De hecho, la razón por la que Iván Duque es presidente es porque el senador Uribe le dio su apoyo. Iván Duque era apenas un congresista en Colombia sin mayor recorrido político, que termina ganando la presidencia de la República hace exactamente 2 años, derrotando a Gustavo Petro. Así que lo pone en ese aprieto y pone también en aprietos al Centro Democrático, que es el partido, José Jaime, porque el partido básicamente es un partido de un caudillo. La figura más importante del partido es Álvaro Uribe, y sin Álvaro Uribe habrá que ver qué hace el partido, qué decisiones toma y sobre todo quién puede ya tomar las banderas para seguir ese proyecto político que sin Uribe no es que esté en peligro ni va a desaparecer sin Uribe, pero evidentemente se queda sin su cabeza más poderosa, ¿no? Sin su jefe político e ideológico. Fíjate que es muy interesante el caso de Álvaro Uribe y el análisis que muchos han hecho a bote pronto, entre ellos el New York Times, han asegurado que, bueno, que el caso de Uribe es el caso de una nación, porque es la primera vez, no creo que haya antecedente histórico donde un expresidente esté bajo arresto o No lo hay. detenido. Entonces, la gran pregunta que muchos se hacen, Colombia, ¿qué va a pasar con esto? ¿La justicia va a estar a la altura de las circunstancias? ¿La clase política va a estar a la altura de las circunstancias? ¿Los medios de comunicación van a estar a la altura de las circunstancias? ¿Cuál es tu pronóstico? Esa es una muy buena pregunta, José Jaime. Yo creo que este país
probablemente es un fenómeno político muy de nuestro tiempo, está muy dividido, mucho más de lo que estaba antes del proceso de paz al que Uribe se opuso con su partido político. Al proceso de paz quiero decir con la guerrilla de las FARC, que hoy en día algunos de esos miembros son congresistas, están en el Congreso. No hay ninguno del alto mando que esté en la cárcel. Esa es una de las cosas que reclaman los seguidores de Álvaro Uribe. ¿Cómo es posible que los señores de las FARC estén presos, mientras que el señor que los ha combatido, en cambio, puede terminar en la cárcel? Pero sobre eso, digamos, esta conversación no es sobre aquello, es sobre un asunto diferente. Yo creo que la Corte Suprema ayer ha tomado una decisión de manera unánime. La Corte, esta sala en particular, es una sala nueva que se creó hace un par de años, se llama la Sala de Instrucción, tiene 6 magistrados. Uno de esos magistrados fue apartado del caso, se declaró que este magistrado, que era una magistrada, Cristina Lombana, tenía algún impedimento para opinar o para actuar en este caso, así que ella se apartó y los otros 5 magistrados que quedaron, los 5 votaron por la medida de aseguramiento, la casa por cárcel para el senador Uribe. Para eso, creo que muchos consideran, y creo que yo soy de esa opinión, de que la justicia en esto ha actuado con independencia, porque los países en los que todos están sujetos a la ley son países en los que pues nadie está por encima de ella, y eso es lo que ha ocurrido creo que en Colombia, a pesar de que, como digo, el senador no está condenado. Los medios de comunicación, y eso creo que tú lo entiendes perfectamente, si uno trata de explicar razonablemente lo que quiere decir la Corte con este fallo, a uno lo pueden acusar de 2 cosas, o de ser un uribista escondido, de no contar las cosas como son, o más bien de ser una especie de comunista camuflado desde los medios. Así que es difícil hacer, digamos, análisis ponderados de esta situación, porque Uribe es una figura que divide mucho acá. No sé cuál sería el equivalente en México, pero digamos que me imagino que también hay seguidores, no sé, del presidente Felipe Calderón o de Vicente Fox, que si en algún momento se meten en algún lío judicial, habrá seguidores que no quieren oír razones. Y lo mismo, habrá gente que los odia con tanta profundidad de alma que tampoco querrán oír razones. Yo creo que aquí la institución colombiana sí está a prueba, es evidente que así es. Y sobre los partidos políticos, y con esto termino, Colombia, a pesar de su tragedia política permanente y de su guerra, que es muy larga, Colombia es un país, probablemente el único de América Latina, en el que no ha habido dictaduras. Desde hace mucho tiempo acá Eso hay es más o cierto. menos una alternancia en el poder, ¿no? Eso es cierto, es cierto. Y eso creo que es una cosa que hay que valorar de las instituciones en Colombia. Algún cínico colombiano me diría, no, porque allá en todo caso han gobernado siempre los mismos. Eso puede ser cierto, pero digamos, formalmente aquí los candidatos de la izquierda pueden presentarse a elecciones, han ganado elecciones, en fin, creo que aquí la democracia con todo y sus fallos, ahí va, gateando. Claro. Pues fíjate que a propósito de lo que decías, que el presidente Álvaro Uribe es una persona que divide, pues también aquí sí, en México, ¿eh? De hecho, muchos hoy dice, por ejemplo, aquí un tuitero dice, la Corte Suprema de Justicia en Colombia ordena la detención del expresidente, senador, y dicen, y asesor de Felipe Calderón, Álvaro Uribe, quien es señalado por fraude, soborno de testigos y vínculos con escuadrones militares de ultraderecha. Ya sabes que, pues, evidentemente, esta imagen que estamos viendo cuando el presidente Uribe condecoró al presidente de México, pues habla de esta cercanía que se remonta precisamente a los años de la lucha contra los cárteles de la droga. Hay quien asegura que fue Uribe el que diseñó la estrategia, pero pues todo el mundo sabemos que no fue solamente Uribe, sino que Washington tuvo mucho que ver Claro, en el claro. diseño de esta estrategia. ¿A ti te causa extrañeza que un personaje como Felipe Calderón aquí en México venga a salir aquí a la palestra en estas imágenes recordando, ya ven, Felipe Calderón también era aliado de este presidente que era acusado? ¿Te extraña como periodista y observador internacional? No, yo no conozco o no recuerdo realmente el vínculo entre los dos, pero ahora que lo mencionas, yo creo que esas cosas se repiten en todos los países. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando el presidente Bush salió del poder en Estados Unidos y le criticaron haberse inventado la guerra de Irak o haberse Sí, inventado el motivo para ir a la guerra, sí, todos los críticos de los políticos locales en los partidos de la coalición
terminaron criticando a esos políticos, a Tony Blair en el Reino Unido, Aznar. y a todos esos políticos, claro, exacto, Aznar, todos esos políticos que decidieron apoyar a los Estados Unidos en eso, cuando mucha gente cree que Bush debería estar juzgado por crímenes de guerra en algún tribunal internacional. Luego, y lo mismo pasa en Colombia con la derecha, cuando, por ejemplo, se captura o se ordena la detención en algún país del mundo de algún dirigente venezolano cercano al madurismo y al chavismo. Algunos salen a decir, esa senadora de la izquierda que también tenía vínculos con él. Es como que no hay delitos de sangre, pero sí pareciera verlos de amistad, ¿no? Y finalmente la última pregunta, y gracias por tu generosidad por atendernos. No, Jaime, gustazo. ¿Tú qué crees que vaya a pasar con Álvaro Uribe? ¿Tú crees que Álvaro Uribe vaya a pisar la cárcel o tú crees que se va a salvar de esta? Ayer conversé con algunos penalistas, por supuesto que en esto, salvo los mismos magistrados de la Corte, que por supuesto no están hablando del caso públicamente, creo que todo lo otro es especulación, pero penalistas me explicaban que en Colombia en general, no quiere decir que se cumpla siempre, siempre que una corte determina una medida de aseguramiento, para el acusado es difícil en juicio salir absuelto o que archiven el proceso. Así que yo creo que las probabilidades de que encuentren a Uribe culpable de por lo menos alguno de los dos delitos es alta. Yo me sorprendí cuando tomaron la decisión de ayer, pero una vez tomada, creo que el panorama hoy ha cambiado radicalmente y creo que Uribe puede terminar en la cárcel. Entiendo también que hay una pena que podría ser hasta de 6 años de cárcel, lo que quiere decir que en Colombia los delitos excarcelables son los de menos de 5 años. Luego, seguramente al senador Uribe, también por su edad, se le podría permitir que cumpla ese tiempo en caso de que lo condene la Corte, en su casa o en alguna detención, digamos, en un batallón militar, o no creo que vaya a pisar una cárcel como la de un delincuente común, eso no creo que ocurra, pero creo que tiene altas probabilidades de que lo condenen. José Jaime, aquí no hablamos mucho del proceso porque entiendo que la gente claro, que te oye en México no está muy informada, pero el presidente, el senador Uribe, se metió en esto, se enredó tal vez solo, porque todo el proceso es un proceso lleno de cosas que son delicadas, que tienen que ver con un abogado representando al senador, buscando en cárceles a testigos para que favorecieran en declaraciones al senador. Hay giros de plata que hizo ese abogado para que los testigos dijeran algunas cosas. El abogado dice que no, que eran ayudas humanitarias, pero eso es difícil de creer. Es un proceso lleno de cosas que no parecen muy transparentes, ¿no? Pero por supuesto que él podrá defenderse y podrá presentar sus propios testigos, podrá presentar sus testimonios, y este proceso, como digo, le falta un tiempo largo, pero si me lo preguntas, yo creo que tiene el panorama muy complicado. Oye, Jorge, yo creo que la persona que está ahora mismo con una sonrisa de oreja a oreja, como el gato que se ha comido la sardina, ha de ser el expresidente Juan Manuel Santos. Pues, digamos, el presidente Santos, para todos los que nos oyen, si no lo recuerdan, la razón por la que también llega al poder es básicamente porque el presidente Uribe en ese momento lo designa a él como su sucesor. Luego se distancian Sí. porque el proceso de paz los distanció completamente. El presidente Santos seguramente debe estar regocijándose, pero el presidente ha sido muy respetuoso en hacer declaraciones públicas que sean, digamos, ofensivas o que incendien más el país. Él ha tratado de mantener un tono más bien tranquilo. Bueno, tiene el Nobel de Paz en la espalda, ¿no? No puede Ándale, exacto. salir a decir cosas que enciendan más un país que no necesita más chispas. Pero pues evidentemente es posible que él sienta algún tipo de fresco, y algunos colegas nuestros, como por ejemplo Daniel Coronel, director de Univisión en Estados Unidos, de Univisión Investigaciones en Estados Unidos, que es de alguna manera el periodista que ha sido más acucioso siguiendo este asunto en particular del senador Uribe. Exacto. Pues te agradecemos mucho, querido Jorge, de verdad que nos hayas dado este recorrido para entender mucho mejor los pliegues de esta historia, que es fascinante. Yo creo que Colombia está en un momento realmente coyuntural, histórico podría decirse también, y ojalá salgan bien liberados de esto. Se los deseamos acá con todo corazón, y a ti te mando un enorme abrazo, querido. Un abrazo también. Luego te tendremos que llamar nosotros a ti para que nos cuentes qué va a decir Emilio Lozoya. Ya nos contarás. Venga, cuando quieran. Abrazo. Chao. José Jaime, gracias. Un abrazo a todos. Chao. Bye, bye.
Pues ahí tenemos a nuestro querido amigo Jorge Espinosa desde Colombia. Y interesante, ¿no? Lo que nos contaba. Él es un gran periodista, la verdad. Muy, como dicen en Colombia, muy querido, el querido Jorge. Interesante porque va a ser una prueba de fuego para la democracia colombiana. Que un expresidente esté arraigado y que aseguro que va a ser muy interesante. A ver cómo se libra de esta, pero pues vamos a ver, para qué adelantamos acontecimientos con lo de Colombia? Yo creo que es muy interesante en cualquier caso lo que está ocurriendo. Yo creo que deberíamos ya acostumbrarnos. A ver, alerta. Sí, es un mercado. A ver, ¿me lo puedes pasar? ¿Se acuerda que nos preguntaban de Manuel Casas de cómo estaba el tema del incendio en los Emiratos Árabes? Pues ya tenemos las imágenes, sí, ya tenemos a nuestras imágenes gracias a nuestro enviado el Pelón, que gracias a su satélite está llegando a los Emiratos. Aquí está el mercado. Es uno de los 7 Emiratos Ajman. Ahí es donde se ha incendiado ese mercado, pero ha causado muchísimos comentarios porque, claro, está tan cercano a lo que pasó ayer en Beirut que, bueno, inmediatamente se tratan de ligar una cosa con la otra. No sabemos exactamente todavía qué fue lo que pasó, que desató este incendio, pero pues ya se tienen en las redes muchas imágenes de uno de estos 7 emiratos que integran los Emiratos Árabes Unidos. Está cerca del Golfo Pérsico y es uno de los enclaves agrícolas de Masfut y Manama. Tiene aproximadamente más de 360.000 habitantes y casi todos viven en la capital. Pues yo, por más que intento establecer el vínculo, claro, me cuesta trabajo porque los Emiratos Árabes, francamente, son como una especie de tierra neutral, territorio neutral, porque los Emiratos Árabes viven sobre todo del comercio, del turismo europeo, sobre todo el británico. Y entonces, aunque uno pues, tiene esta tentación de vincularlo, lo cierto es que por el momento no se me ocurre. Si hubiera pasado esto en Arabia Saudita, entonces sí. ¿Cómo se llama la ciudad de este emirato, hija? Donde está produciéndose el incendio es Ajman. Ah, sí, Amán. Sí, Ajman. Y es el más pequeño de los 7 emiratos. Se integran. Pues ojalá que no esté vinculado, aunque yo no descarto nada, porque yo francamente sí creo que lo que ocurrió en Beirut no ha sido un simple accidente, insisto, son tantas las cosas que se están moviendo allí, son tantas, y además son en Bahrein, sí, hay una base militar aérea en Bahrein, Philip. Y entonces, Bueno, pues eso. Hasta ahí sabemos, todavía no hay más información. Así es. Bueno, y vámonos ahora al tema de México. Seguiremos hablando seguramente de lo de... Y con Corea del Norte, sí, también hay reportes de que hay, pero ya saben que hay reportes de un estallido también. Pero además, acuérdense que en Corea del Norte, miren, aquí está, según esto,
en Corea del Norte fue algo relacionado creo que con una planta. Hay 15 muertos ahí. Hasta el momento, según esto, en Corea del Norte hay 9 muertos y decenas de heridos. Pues hay que hacerle caso a Corea del Sur porque Corea del Sur tiene mucho mejor. 15 muertos, dicen. No, hombre, nada que ver con nuestras, con la explosión de San Juanico en México, ni con las explosiones de los fuegos artificiales que hay continuamente. ¿Se acuerdan de San Juanico? Hijo, qué terrible, ¿no? Qué terrible. Ay, en Corea del Sur tienen muy buena información de Corea del Norte. Son los que mejor, porque tienen muchos contactos a todo nivel. Y vámonos a lo que pasó esta mañana en la mañanera. Es una cosa interesante, ¿no? Porque, ¿se acuerdan de que ¿cómo se llama yo la verdad es que a mí se me hace, francamente, o sea, con todo respeto, pero yo sí le tengo mucho asco. ¿Aquí? A este señor, al Sandoval. Ah, sí, sí. Dice, en la ética del Cardenal Íñiguez, que dice, pederastía sí, comunismo no. Y esta es, decía que, cuando, dice, implantarán el comunismo, dice Sandoval Íñiguez a los católicos. Esto es una nota de Sin embargo, que dice, implantarán el comunismo, dice Sandoval Íñiguez a los católicos, vienen a por nosotros. El cardenal Íñiguez señaló que la actual gestión del gobierno federal fomenta la ideología de género, para controlar la economía e ideas de educación con el objetivo de dirigir al país al comunismo. El cardenal jalisciense Juan Sandoval Íñiguez señaló que el actual gobierno conduce un régimen comunista promoviendo la ideología de género. En el semanario arquidiocesano de Guadalajara, el cardenal señaló que la actual gestión en el gobierno federal fomenta la ideología de género. El religioso describió el comunismo como el gobierno que toma posesión de las propiedades, concentra la economía y acumula la riqueza. Ojo, y acumula la riqueza. Asimismo, calificó este tipo de gobierno como el causante de estatizar a las empresas y ocasionar hambre y miseria en la población. Sandoval exaltó que el Estado concentra la economía y porque el presidente controla el Senado y la Cámara de Diputados con su gente para sacar adelante todos sus proyectos. Se parece al lenguaje de Frena, ¿no? Estos locochones de Frena. Y el presidente, el presidente se refirió, aunque no lo mencionó, se refirió a él de esta manera para justificar, incluso decir por dónde van los tiros de la economía mexicana bajo su gobierno. Entonces lo vamos a seguir haciendo, buscando siempre los equilibrios. Hay que atender a todos, hay que escuchar a todos, respetar a todos, gobernar para todos, pero darle preferencia a la gente más necesitada, darle la mano al que se quedó atrás para que se empareje y caminemos todos juntos. Eso tiene que ver con todas las doctrinas de la humanidad. Fíjense que por este pensamiento hay algunos que dicen que estamos estableciendo el comunismo. Es interesante este tema, porque incluso se lo atribuyen a un eclesiástico mexicano, que no sé si sea cierto que haya dicho eso, que íbamos nosotros a establecer en México el comunismo.
a mí me agrada mucho el pensamiento del Papa Francisco. Es un Papa excepcional. No puedo decir lo mismo de todos. También lo expreso con mucho respeto. Papa Francisco es un dirigente espiritual mundial de primer orden. Y a lo mejor encuentras una de las frases del Papa Francisco. Cuando él viene a México, en el sexenio pasado, sus homilías, sus discursos son espléndidos porque trata el problema social. Son homilías que deberían de recordarse. No se les dio mucha importancia porque habló de la pobreza, habló de la desigualdad, habló de los jóvenes, habló de las mujeres, de las violaciones de los derechos humanos, de el estilo de vida fincado en lo material, en los lujos. Han estado en México dirigentes políticos espirituales de todo el mundo y muy importantes, pero creo que ninguno ha hablado tan claro sobre lo social como Francisco. Y me llamó mucho la atención esto, miren. Ojalá y lo lean los conservadores de México. Defender al pobre no es ser comunista, es el centro del Evangelio. Pues ahí tienen, defender al pobre no es ser comunista, es el centro del Evangelio. Y con esto le responde al señor Íñiguez, que es un impresentable desde mi punto de vista, pero ¿se dan cuenta de la perversión de un religioso como este? El Fisgón le pone la ética del cardenal Íñiguez. Estos señores viven con unos lujos. Es impresionante el lujo que se dan estos, especialmente a este arzobispo. Viven de verdad, comen, en serio. Son señores que se dan unos lujos. Y en Roma, por ejemplo, donde yo estuve en varias casas de, por ejemplo, los legionarios de Cristo, viven, pues, cuando uno va, lo reciben como si fuera, lo atienden a uno como si fuera príncipe, le dan su vino, le dan lo que quiera de comer, tienen muchísimo dinero. Y claro, pues como dice, no, mientras no nos quiten nuestros privilegios, y además, ¿saben? Son de mente trasnochada, porque ni siquiera tiene, si ustedes le preguntan a este personaje qué es el comunismo, qué es el socialismo, les apuesto que no sabría ni cómo responder. Dice Philip de Ver que la religión tiene que ser prohibida, la verdad, pues sí. En esta casa, que es sueca, su casa, bueno, el 99% son ateos, yo soy agnóstico,
O sea que yo tengo todavía entreabierta la puerta a la religión, pero eso fue porque mi madre me la impuso, me la inyectó el catolicismo. Tú ya eres un adulto muy adulto. ¿Por qué le echas la culpa a tu madre? Pues es que, ¿cómo voy a no, ¿Qué? pues ella me inculcó el catolicismo, ¿qué voy a hacer? No, pero ¿a dónde iba? Es que argumento más tonto. Pues sí. ¿Cuánta gente ha muerto en nombre de algún dios? Efectivamente. Y a mí se me hace muy interesante esto del presidente. Entonces, porque, les voy a decir por qué. Por cierto, estaba diciendo Philip, ¿qué onda con ese grillo? Pues es que la verdad, a mí también me llamó mucho el tema del grillo, pero qué potente que cachogrillo, que estaba ahí, porque estaba, bueno. Quería robar cámara, pero nunca lo enfocaron. Sí. Fíjense que el discurso político de Andrés Manuel López Obrador está impregnado de una especie de humanismo católico que yo no sé si esa es realmente la esencia política de Andrés Manuel López Obrador, pero me ha llamado mucho la atención que este humanismo católico impregne todo su discurso. Primero los pobres, los pobres en beneficio, ¿cómo? ¿En beneficio de todos? O primero los pobres por seguridad de todos, algo así, ¿no? Y es muy interesante que emplee este discurso de humanismo católico, que a mí en lo personal no me gusta, porque todo lo que esté contaminado de un discurso religioso, de la ayuda a los pobres, todo este rollo, para mí es una especie de escudo, ¿no? Protector de cuáles han sido las verdaderas obras de la iglesia, me refiero a la iglesia institucional. Pero yo creo que esto habla también mucho de la inteligencia política de Andrés Manuel López Obrador, porque él sabe muy bien que en México la mayoría de los mexicanos, antes que nada, son guadalupanos y son conservadores. Entonces, la gente sobre todo más humilde, más pobre en México, es muy, muy, muy religiosa. Entonces, si el presidente impregna su discurso político de este discurso de humanismo católico, la gente lo va a seguir, lo va a seguir. Yo no estoy diciendo que el presidente esté utilizando la religión, no estoy, ni quiero que se me malinterprete. Estoy diciendo que y por eso muchas veces a sus críticos le señalan, porque parece ser como si fuera cada mañanera fuera la de un sacerdote de pueblo que arenga a la población, ¿no? Que vive sus dificultades, muestra muchísima misericordia. A ver, Erma Teshi nos dice, gracias Terma, dice, no necesariamente es religioso. La iglesia ya se ha apropiado el tema de los pobres, pero no es algo exclusivo. Es que este es un tema que a lo mejor un día, un fin de semana, lo podemos dar un espacio en la tertulia para que todo el mundo opinemos, porque yo soy de la gente que cree, no digo que sea insincero, que no esté hablando con el corazón el presidente. Lo que estoy diciendo es que este fenómeno tiene mucho arraigo entre la población. ¿Por qué? Porque está impregnado de este humanismo católico. Y yo he tenido debates muy interesantes. Sí, aquí por ejemplo, claro, sobre todo en Bélgica, aquí con nosotros casi en toda la iglesia está relacionado con la pedofilia. Y aquí también en México, Philip, aquí también en México. Por eso hay tanta gente que desconfía, ¿no? de estas cosas, pero tampoco podemos generalizar. Yo conozco a hombres de Dios que son mis amigos y son hombres honestos que realmente creen, son hombres de fe y que interesados en hacerle el bien a la sociedad, a su comunidad. Entonces yo creo que es muy interesante y además echar mano de Francisco, el Papa Francisco, que también desde mi punto de vista es un hombre inteligente. ¿Ya vieron esta película que se llama Francisco? Es fascinante, ¿te acuerdas? Cuando hacen una comparación entre el Papa Francisco y Ratzinger, que por cierto está muy grave. ¿Te acuerdas? Sí, justamente se llama Francisco. ¿No se llaman los dos papas? No me acuerdo.
O es o los dos papas o Francisco. Dice, en lo personal, sí me gustaría que el presidente deje citar al Papa. Ese señor no ha hecho nada por el mundo, simplemente es el director de una corporación. El comunismo es a cada quien según sus necesidades, el socialismo a cada quien según sus capacidades. Bueno, este es algo... Es la síntesis sintética. Ajá, es una síntesis sintética, por supuesto. Va más allá, pero yo creo que es una buena definición de nuestra amiga Jolguimés. Entonces, yo creo que lo que dijo el Papa fue muy interesante, sobre todo para toda esta gente, que tenemos mucha gente. Exacto. ¿Cómo se llama? Los dos papas. Los dos papas, sí. Es de Netflix. Los dos papas, si no la han visto, se las recomendamos mucho. Es una gran película de Netflix, por cierto. De Netflix, en la que habla de los orígenes de estos dos hombres de Dios, si se podría llamar así. Es una muy buena película. Es muy buena película, se los recomendamos, de los orígenes de Francisco en los barrios de Argentina. Hay que tener en cuenta que la biografía de Francisco está muy relacionada con la dictadura, la dictadura argentina. Él mismo, durante la película, reconoce que no se enorgullece mucho de ello. Y la película también habla de Ratzinger, y ya saben que Ratzinger también durante su época estuvo vinculado, pues como cualquier alemán, es inevitable estar vinculado al contexto histórico de los nazis. Dice, bueno, para Bernie Sanders, dice Paul Escamilla, que el socialismo es para las corporaciones y capitalismo para los trabajadores. Exactamente, socialismo para las corporaciones y capitalismo para los trabajadores. A mí me encanta Bernie Sanders con este tipo de argumentos provocadores. Exacto, Jolguimese, ¿cuál es la fe que profesa? Yo creo que es cristiano, ¿no? Es cristiano. No sé si evangelista o no sé. Adriana Soriano, yo ya la vi, soy cristiana, pero permaneció que Jorge es muy sincero en su creencia. Será Francisco, ¿no? Ah, no, sí. Jorge, ¿cómo se llama? Su apellido, su nombre, Bergoglio. Exactamente. No hace una mención así puntual, exacta de lo que hizo en la dictadura. Como que se van por las ramas, ¿no? Es expresión de gente de bien y ya las satanizaron aquí en Colombia porque todo el que dice eso termina en escándalos de corrupción. Increíble, ¿eh? La gente de bien. Dice, oye Jaime, he visto la entrevista entre un reportero mexicano y el señor Anthony Hopkins, es para morirse de la risa. Es la mejor de inglés. Seguramente, sí, Bergoglio. Sí, seguramente te refieres, Philip, a la entrevista que alguna vez le quiso hacer Joaquín López Dóriga cuando lo entrevistó por esta película que se llama The Rite, el rito, y entonces se da la circunstancia de que Joaquín no habla inglés ni lo entiende. Entonces, cuando invitaron a Anthony Hopkins a su noticiario de Televisa, cuando todavía lo tenía, no llegaba el traductor y estaban al aire. Y entonces Joaquín, como no sabe inglés, lo único que se le ocurrió preguntar, oiga, why the rito? Y Anthony Hopkins se le queda viendo, ¿qué me está tratando de decir why the rito? No. Y entonces, pues imagínense, desde entonces ahí se agarraron de bajada Joaquín López Dóriga porque no sabía hablar inglés. En fin, pues aquí con estas escenas de lo que fue el concilio del cardenalicio en el Vaticano para elegir al sucesor de un papa que, por cierto, fue el primero en renunciar de motu propio, y resulta que salió Bergoglio. En fin, miren cómo viven los cardenales. No, exacto. Guay de rito.
Ay, queridos amigos, pues bueno, les agradecemos hasta aquí, mi querida conductora. ¿Quieres añadir algo más? Estás muy callada hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? No, si yo he estado viendo qué está pasando en Líbano y qué estaba pasando en los Emiratos Pues Árabes. esa es la labor del productor, Pues, tiene que estar pendiente de muchas cosas. no, simplemente lo que llevábamos ya de COVID-19, el balance mundial al 15 de agosto, en un breve resumen. Bueno, al final de este conteo del día de hoy por la mañana, desgraciadamente más de 700,000 muertos, 701,112. Los casos totales ya van en 18,572,728, de los cuales 252,972 son nuevos. Sí. Y los países más afectados en este momento son Estados Unidos, Brasil, México, Reino Unido, la India, Italia, Francia, España, Perú. Estados Unidos tuvo de ayer a hoy 1,000 muertos. 1,302 muertos. 1,302 muertos. Es increíble lo que está pasando en Estados Ya Unidos. acumula 156,830 y 4,771,846 casos. No, ya subió. 4,789,383. Bueno, pues ahora este es el último dato que da Estados Unidos. Y 157,266. Sí, para esta mañana todavía tenía eso. Ah, ok. Pero no me avisan. Exacto. Brasil lleva 95,819 muertos, 1,154 nuevos casos y 2,801,291 casos. México lleva 48,869 muertos, de los cuales 857 son nuevos, el nuevo balance del día de ayer en la noche, y en total 449,961 casos. Pues estamos ya muy cerca de los 50,000 y habíamos, según lo que habían pronosticado los matemáticos, los cálculos matemáticos acerca de cómo íbamos a estar en agosto, se decía que íbamos a llegar a 70,000, ¿no? Sí. 70,000 muertos. Sí. Pues estamos ya muy cerca de los 50,000. Bueno, dice Philip, por el tema de COVID, en la Universidad de Gante junto a una empresa están entrenando a perros para detectar el virus. Que sería genial, sería genial. Sí, también lo están haciendo los alemanes y creo que los chilenos. Sí, se están haciendo mucho esfuerzo con ello. Esperemos que si resulte, no se ha sabido más, solo se han anunciado que están entrenándolos. Sí, porque dice no sé que, si ya estén. Dice, de acuerdo a los biólogos, los perros pueden detectar la diferencia en el olor de nuestro sudor. Ay, pues ojalá. Nosotros tenemos 3 perros. Vamos a mandarlos, ¿no? Que se entrenen a Nico, Cayetano y Yago. Que los entrenen, que hagan algo útil. ¿Y dónde quedó China en la lista de este Wuhan virus? Pues la verdad es que China ha podido controlarlo muy bien, la verdad. Ay, en fin. Bueno, China hasta el momento está ya muy por debajo de todos, ¿eh? Sí. China tiene, a ver, se quedó en... No, ya lo han rebasado casi todos. Es increíble lo que han sido. China ha demostrado en el control contra esta pandemia tener un liderazgo en el frente político, militar y médico. Pero es que ellos tienen un control de todo. De su sociedad impresionante, ¿no? Así es. Es incomparable. Bueno, amigos, los tenemos que dejar. Gracias por estar con nosotros, gracias por darnos con el dedito. Sigan corriendo la voz para que tengamos más suscriptores. Se les quiere mucho y nos vemos mañana nuevamente. Para no quedarnos con la duda, China tuvo un total hasta ahorita reportados 83,361 casos en total confirmados. Y las muertes yo me acuerdo que no llegaban a 20,000. No recuerdo. Bueno, pero... Lo controlaron sí, muy a tiempo. Aquí está.
4.677 muertos Wow, al día de hoy, wow. en total. Eso sí es control. El control. Y por ahí anda también Corea, aunque se le ha salido un poco el tema, ¿no? Pero bueno, China, pues sí, es que China puede cerrar y además te tiene controlado por tu teléfono celular y sabe a dónde estás, a dónde vas, con quién te juntas, cuántos pasos has caminado, si vas al mercado o no, si te subes al tren o no. Así es. Todo está bajo control. Bueno, amigos, pues nada, nos vemos mañana. Disfruten su día. Hasta luego y cuídense mucho, por favor.